planteo un poco cómo hemos ido teniendo problemas, cómo los hemos ido resolviendo a lo largo del tiempo y cómo al final Kubernetes, pues entre comillas, ha sido la solución a todos ellos y cómo planteamos continuar con ello. ¿De acuerdo? Al final, cuando hablamos de alta disponibilidad, lo primero que nos viene a la mente suele ser pues, los fallos de hardware, pues, que se estropea el ordenador o así. Pero en realidad pueden fallar muchas más cosas. De hecho, la más habitual suelen ser las actualizaciones de infraestructura por actualizaciones del sistema operativo. Siempre requieren un reinicio y normalmente ese reinicio corta el servicio. Las actualizaciones de la aplicación, añadimos una nueva característica. En ocasiones la característica no funciona bien y hay que darle marcha atrás porque no funciona como lo espera el cliente, cosas por el estilo. Esto nos lleva un poco también al despliegue continuo. La idea no es una vez al año meter todos los avances, todas las nuevas características que has desarrollado durante todo ese año. Es mucho más práctico y el cliente agradece más que a medida que tienes cambios pueda disfrutarlos y utilizarlos. Ahí entra el despliegue continuo, ir cambiando cosas sin que afecte al trabajo del cliente normalmente, del día a día. Bueno, nosotros originalmente comenzábamos haciendo vamos a llamarla alta disponibilidad mediante 2 servidores. Instalábamos todo en uno, instalábamos todo en el otro, el cliente trabajaba siempre con uno y la teoría decía que pues, si algo le pasaba a ese servidor, saltabas al segundo y todo funcionaba muy bien. Funcionaba bien al principio, con el paso del tiempo pues no siempre se instalaba todo en los mismos equipos. En el segundo equipo tenías una versión más antigua de la base de datos, cosas por el estilo. La sincronización entre un servidor y otro, sobre todo era manual, con lo cual metías cambios en la aplicación del servidor de trabajo y se te olvidaba o no las metías en el servidor secundario, con lo cual cuando tenías que pasar a él te encontrabas con que no tenías lo mismo. Y este mismo problema lo teníamos con los desarrollos. Cada vez que hacíamos un cambio, aquí era, hace muchos años ya, y normalmente era un exe que había que parar, volver a arrancar. Aunque fuese poco tiempo, el cliente paraba de trabajar. Y estábamos hablando de almacenes. Eso no era aceptable. Entonces, lo evolucionamos un poco con los clústeres de fallo de Microsoft. Básicamente es lo mismo. Lo único que aporta es una capa intermedia por encima que hace ese cambio de servidor automático. Si en un momento dado tienes que hacer algo con la base de datos de trabajo, él cambia al otro, haces la actualización de software o lo que tengas que hacer y luego puedes volver al primero y hacer el cambio en el de reserva o a la inversa. De esta manera, el cambio que tuvieses que meter interrumpía al cliente mucho menos tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente que hicimos fueron máquinas virtuales. Básicamente aquí lo que conseguimos fue evitar los fallos de hardware. Normalmente en la nube no es normal que se te estropee un ordenador. Ganamos en tiempos de resolución para las actualizaciones de sistema operativo y cosas por el estilo, pero seguíamos teniendo el mismo problema en cuanto a la aplicación. Cada vez que hay que meter un cambio, ese cambio requiere una parada. Las marchas atrás nos ocurría exactamente lo mismo. Cada vez que había que dar marcha atrás a un cambio porque no le gustaba al cliente o porque no funcionaba exactamente como él lo había solicitado, teníamos que volver, digamos, a compilar el programa y volver a ponerlo en marcha. Todo esto eran interrupciones. Y con esto llegamos realmente a la alta disponibilidad, a Kubernetes. No sé si explicar esta primero. Bueno, vamos a poner esta. Aquí lo primero que hay que hacer es convertir la aplicación en un contenedor. Ya no trabajas con un programa, digamos, aislado del sistema operativo, sino que tienes que convertirlo en un contenedor. El aprovisionamiento lo hacemos como plataforma en el sentido de que no especificamos exactamente cómo lo queremos, sino lo que queremos. Le decimos que queremos una serie de computación que pueda crecer o disminuir según lo necesitemos y la nube se encarga de hacerlo todo. En ese sentido es mucho más sencillo. Luego veremos un poco cómo funciona esto con el escalado horizontal y vertical. La base de datos también. Esta base de datos sí que no la tenemos metida en Kubernetes porque nos obligaría a gestionarla nosotros entera.
toda la configuración a bajo nivel de base de datos y demás. Entonces, esto preferimos dejarlo fuera de lo que es el clúster, ¿de acuerdo? Y aquí ya los nuevos desarrollos, las actualizaciones, los cambios, podemos aplicar cosas como los despliegues Canary y los Blue Green, que voy a explicar después, y el cambio de versión hacia una versión siguiente o al revés, hacia una versión hacia atrás, también podemos aplicar con esos mismos despliegues, lo que nos permite no hacer ninguna parada con el cliente. El cliente sigue trabajando, entre comillas, en un clic está en una versión, en el siguiente clic está en la otra. Eso, de cara al cliente, no ha pasado absolutamente nada y simplemente me apareció una nueva opción de menú o un nuevo informe, lo que sea que estuviésemos implantando. ¿De acuerdo? Voy a explicar aquí un poco la infraestructura de Kubernetes, cómo está montado, en qué se compone. Vemos dos grupos de servidores. Vemos aquí este pequeño grupo de arriba y este pequeño grupo o grupo más grande de abajo. ¿De acuerdo? El de arriba es el panel de control. Suelen ser pocos equipos, normalmente 1 o 3, y son los que se encargan en realidad de tomar las decisiones y hacer la inteligencia del clúster. Cómo hacerlo para que, qué hacer en cada momento, si hace falta más proceso, menos proceso, parar algo, arrancarlo, etcétera. Eso lo simbolizo con estas ruletitas. Y debajo tenemos el grupo de trabajo. Este grupo suele ser bastante más grande y es realmente el que nos interesa pues hacer crecer o reducir según la carga de trabajo. Llevado al terreno nuestro, cuando se hace, por ejemplo, el Black Friday, los clientes necesitan aumentar enormemente su capacidad de servir pedidos, de atender. Entonces, la forma que tenemos es de hacer crecer ese grupo de trabajo y en vez de tener 3 ordenadores, 3 servidores, pues que tengan 6 o 9 o los que sean. Cuando acaba la temporada alta, de ventas en este caso, pues simplemente lo reducimos, se reducen los costes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se decide cuándo necesitamos más servidores o menos? Pues lógicamente, se puede hacer manualmente, pero ya requieres de que alguien esté mirando constantemente la pantalla, se dé cuenta, aplique todo. Kubernetes recoge automáticamente una serie de métricas. Y en base a esas métricas es donde se puede decidir, llegado a este punto necesitamos más máquinas porque nos hace falta más memoria o porque nos hace falta más almacenamiento o CPU o lo que sea. Y simplemente aprovisiona más máquinas. Es el escalado horizontal que marco aquí. ¿De acuerdo? Con esas mismas métricas o parecidas, puede hacer lo mismo con las aplicaciones. ¿De acuerdo? Las aplicaciones, que son estos cuadraditos que tenemos por aquí, están configuradas como pod. No necesariamente un pod es una aplicación. De hecho, lo normal es que una aplicación, un servicio, se componga de varios. Pues uno puede ser la base de datos, el otro puede ser las tareas programadas, el otro es la interfaz de usuario, especializados, por así decirlo. Aquí tenemos el escalado horizontal. El escalado horizontal viene a ser parecido al vertical, pero a nivel de software. Por ejemplo, tenemos una aplicación que atiende a 100 usuarios y funciona muy bien, pero en un momento dado pasamos de tener 100 a tener 3.000. La aplicación no da abasto. ¿Cómo lo resolvemos? Pues simplemente creamos otro pod al lado. Por ejemplo, tenemos este que está atendiendo a todos esos 300 clientes, creo que he dicho. Creamos otro al lado, exactamente igual, pero para que atienda a otros clientes. Se reparten el trabajo. Kubernetes decidirá, en función de la carga, si esos dos pods están en la misma máquina o tienen que ir a otra máquina. Incluso si se le acaban las máquinas, decidirá si necesita más máquinas y las irá creciendo. Todo esto de forma transparente, sin que el cliente sea consciente en ningún momento si está trabajando con una aplicación o con 7 en paralelo, ni si está trabajando en un mismo servidor o está trabajando en 7 servidores en paralelo. ¿De acuerdo? El truco de esto es un poco que los pods no sean conscientes de nada, en el sentido de que no tengan datos. Al final deben ser solo un programa, ¿de acuerdo? Los datos debes almacenarlos siempre en algún punto fuera.
¿Por qué? Porque si tú tienes datos en un POZ y lo tienes que expandir, lo tienes que duplicar, no tienes forma de pasar esos datos de un POZ al otro. A lo mejor en un momento dado puedes copiarlos, pero en el momento que estén trabajando por separado, no puedes garantizar que esos datos sean coherentes de una POZ a otra. Por ejemplo, imaginemos el stock de un almacén. Si en un momento dado tienes una aplicación que dice que tienes 100 manzanas, en el momento que tú la copias, puedes decir que también tienes 100 manzanas, pero si la primera aplicación sirve 10, no tiene forma de que la segunda aplicación descuente esas 10, porque son totalmente aisladas. ¿Cómo se hace que estén comunicadas? Sacando fuera el almacenamiento o la base de datos. El almacenamiento normalmente son ficheros, la base de datos pues es una base de datos. Se puede hacer que la base de datos también esté en el almacenamiento. Eso ya dependerá de la aplicación que estemos desarrollando, de los requisitos que necesite. ¿Vale? Y aquí tenemos un poco la miga del escalado horizontal. Son los ingres. Cuando nosotros nos conectamos a una aplicación en un Kubernetes, no entramos nunca a la aplicación directamente. Entramos a un componente que se llama ingres. Este ingres es el que decidirá, en función de las reglas que nosotros le digamos, bueno, cuando tienes solo un POZ al que ir, porque solo hay un POZ de atención al cliente, no hay ningún problema. Pero si tenemos 7, en ese ingres se tomarán las decisiones de a cuál de los 7 vamos a remitir esta petición en concreto. No sé si esto se entiende. Simplemente es un balanceador de carga. Lo que sí podemos es definir, no es una petición a cada uno de ellos, sino, según el criterio que decidamos, podemos mandar más a uno que a otro, o determinados usuarios a un POZ y a otros usuarios a otro. Esas son reglas que nosotros definimos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Por aquí de momento nada. Perdón. Bueno, esto ya estaba. Antes se había hablado de cuando teníamos que desplegar una nueva versión de la aplicación. Tradicionalmente lo que hacíamos era, llevado a un ordenador personal, sería apagar el Word y volver a abrirlo con la versión nueva. Según como sea, pues ese apagado y encendido puede ser muy rápido, podemos estar hablando de segundos o de una hora si hay que actualizar la base de datos, hay que cambiar más cosas. ¿Cómo soluciona esto Kubernetes? ¿O cómo lo hemos solucionado a través de Kubernetes? Bueno, hay dos estrategias que voy a mencionar aquí, hay más, Canary y Blue Green. No son independientes, puedes usar una, puedes usar otra o puedes hacer una mezcla de las dos, ¿de acuerdo? No son totalmente excluyentes o una u otra, puedes hacer cierta mezcla. Bien, el Blue Green, digamos que tenemos aquí una versión, la versión 10, la está usando el cliente perfectamente y en un momento dado pues hemos añadido un cambio, que lo he simbolizado simplemente cambiando de color el menú 2 y queremos que el cliente la use. Pero claro, no queremos parar y volver a arrancar. ¿Qué es lo que hacemos? Con Kubernetes está levantado el o los POZ con esta versión y en paralelo, sin apagar los anteriores, arrancamos la versión 10. ¿De acuerdo? Y aquí, en el proxy, decidimos que las nuevas peticiones a partir de un determinado momento van a ir a la versión 5. ¿Con esto qué conseguimos? Si alguien está haciendo algo que le lleva, por ejemplo, 15 minutos en acabar, sea porque tiene que recorrer muchos menús o sea porque tiene que hacer un proceso pesado que le lleva tiempo, cuando él entra a trabajar, está con la versión 10. Hacemos el cambio y él no se le corta el trabajo, no deja de trabajar. La versión 10 va a seguir trabajando hasta que acabe ese proceso concreto. El siguiente proceso que pida, bien sea porque cambia de menú, bien sea porque vuelve a lanzar el mismo proceso, lo que sea, ya no entra por la versión 10, entra por la versión 5. Con lo cual, en el momento de que todos los procesos que están en marcha se han finalizado, simplemente podemos borrar la versión 10 y que todo el mundo trabaje con la 5. El cambio ha sido absolutamente transparente. La marcha atrás es exactamente igual. Oye, pues el color verde no nos ha gustado, lo preferíamos en amarillo, no pasa nada. Hacemos el cambio exactamente igual. Los procesos que estaban en la versión 10.5
van a finalizar y cuando finalicen, el siguiente que empiecen, sea una pulsación de menú, sea un proceso en background, lo que sea, va a ejecutarse otra vez con la versión 10. El cliente no es consciente, más allá de que le aparece o le desaparece la opción en el menú o el cambio que se haya realizado, no es consciente de que se ha hecho un cambio. ¿De acuerdo? ¿Entendemos cómo va esto? ¿Tenéis preguntas? La Canary se puede hacer de diferentes formas, ¿vale? Normalmente se suele hacer por porcentajes. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, ahí tenemos varios usuarios, los he simbolizado con distintos colores, y lo que puedes hacer es que, por ejemplo, cuando tú estás empezando y solo tienes la versión 10, el 100% de los usuarios van siempre a la versión 10. Pero has desarrollado la nueva versión, no te fías mucho de ella, o quieres que primero alguien la pruebe y confirme que les gusta cómo ha quedado, entonces tú puedes decidir que, por ejemplo, del 100%, el 90% siga trabajando con la versión vieja, el 90%, y el 10% restante entre a la versión nueva y te dé feedback. Oye, pues va más lento, o va más rápido, o no nos gusta el color, o la opción que sea. A medida que tú vayas analizando ese feedback como positivo, lógicamente si es negativo, das para atrás, pero si el feedback es positivo, puedes ir subiendo poco a poco ese porcentaje hasta que el 100% estén trabajando con la versión nueva, o al revés, ir dando marcha atrás y decir otra vez todos con lo mismo, ¿vale? Esto también tiene otra aproximación, digamos, que ya no es por porcentaje, sino por sesión. En vez de decir que usuarios aleatorios vayan a la versión nueva, puedes especificar que usuarios de un cierto perfil, por ejemplo, solo los usuarios verdes, ese perfil lo puedes definir por el nombre de usuario, por el grupo de trabajo, por la IP desde la que se conecta. Hay varios criterios. Entonces, solo esos usuarios tienen acceso a la versión 10. Y todos los demás usuarios siguen trabajando con la 12, perdón, con la 10.5. Todos los usuarios siguen trabajando con la 10. Igual que antes. Antes subíamos por porcentaje, ahora podemos coger y decir, oye, pues los jefes de almacén dan por bueno el trabajo, vamos a subir a los responsables de equipo, por ejemplo, en vez de subir a todo el personal del almacén, pues subimos solo a los administrativos y que lo validen, lo mismo. Una vez que todo va bien, siguiente grupo. Vas actualizando por grupos de gente o por usuarios y te permite, pues en un momento dado, si tienes que ir más adelante o más hacia atrás, hacerlo sin parar al cliente para nada. ¿De acuerdo? Esto es un cambio más progresivo. Se puede hacer exactamente igual combinándolo con lo anterior. En un momento dado todos los verdes van a uno y todos los azules van al otro. Y aquí el ejemplo lo he hecho con 2 versiones porque es más sencillo de ver. Pero podríamos tener 3 versiones. No se me ocurre un escenario realmente donde tendría aplicación, pero por poderse se podría hacer. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí casi es lo que estábamos usando hasta ahora, ¿de acuerdo? No sé si tenéis preguntas sobre cómo se cambian de versiones, opciones que haya. No te entendí. O sea, sí, las palabras sí, lo que no entendí es la pregunta. ¿A qué te refieres exactamente? Ah, gracias. Sí, decías que en el pod tenías el servicio completo, ¿no? Bueno, ahí los pods son varios pods los que tenemos realmente. Hay pods que realmente solo tienen un contenedor, con lo cual es un servicio por sí mismo. Y hay otros que, bueno, de hecho tenemos 2 tipos de contenedores agrupados. Hay un pod que tiene 3 contenedores con muy poco consumo. Normalmente no se escalan porque realmente uno de ellos lo único que hace es validar la autentificación. Tiene muy poca carga de trabajo, tanto de memoria, de CPU, con lo cual es muy raro que tengamos que escalarlo. Si se escalase, se escalarían los 3, aunque realmente los otros 2 no se van a llegar a usar nunca. Yeah. Luego tenemos otros 2 pods, el de proceso, por así llamarlo, que es el Application Service, y el de atención al usuario, que es el Smart UI. Esos están en un pod solos, un pod de Application, otro pod de Smart UI. Y eso sí que los escalamos, pero realmente es un pod con un solo contenedor. Claro. Entonces, la parte de microservicios la tenemos un poco... No tenéis, digamos, servicios suficientemente complejos
para que merezca la pena a lo mejor una Correcto. El que más carga tiene, digamos, es el Application Service, que es el que realmente hace todo el trabajo. Bueno, el que hace todo el trabajo pesado. Bueno, todo esto al final son almacenes. El Application Service es el que se encarga, tal vez lo que mejor veáis vosotros es, por un lado, la asignación de stock. Oye, viene alguien, se quiere llevar 30 kilos de manzanas, 5 de peras y 8 tal, pero tú tienes 300 kilos en el almacén. ¿Cómo se escoge qué kilos concretos son los que se llevan? Eso lo hace el Application Service. Eso es una carga de trabajo, sobre todo de memoria, porque tiene que cargar todo el stock que hay, analizarlo, descartar el que no le valga, y ahí es donde tenemos saturación en un momento dado. Eso lo expandimos, ¿de acuerdo? Pero en realidad es un microservicio por su cuenta, no va en conjunción con nadie más, porque lo que habla con los demás servicios, con el Smart UI lo único que le dice es, pues mira, sí, he asignado contenedores, pero es simplemente le pasa, vamos a decir, una pequeña tabla con la serie de contenedores que te han asignado, la ubicación donde están, y ya es el Smart UI el que dice, bueno, pues hay que avisar al picker, en este caso, de que vaya a tal sitio de almacén a coger estos contenedores concretos. El Smart UI, al final, la visualización, bueno, en este ejemplo es pequeño porque al final está seleccionando pues 15, 20, 30 contenedores, pero cuando visualizas, por ejemplo, todos los pedidos que tienes o cuando visualizas todo el stock que tienes, la carga de trabajo se dispara un poco. Y entonces es cuando bueno, escalamos horizontalmente el Smart UI. El otro componente que tenemos, que son el STS, que es la autentificación de usuarios, el diccionario de objetos, bueno, el diccionario de objetos, apenas tienen comunicación con los otros dos, es puntual. Oye, pues llega un usuario nuevo, pues antes de dejar de hacer nada, primero confirmo que su usuario y contraseña son válidos. Esa comunicación es muy pequeña, no lo escalamos nunca. Al final, cada servicio va un poco por su cuenta. La entrada del usuario siempre entra por el Smart UI, pero el Smart UI es una pasarela. Se lo pasa el trabajo, bien sea al STS para confirmar que es quien es, o bien al Application Service para que procese lo que está pidiendo. Y se lo devuelve el resultado. Simplemente lo que tiene que mostrar por pantalla se lo devuelve al Smart UI. En todo caso, el conjunto de servicios sí que funcionan un poco como microservicios, ¿no? Porque son complementarios. Sí, hasta cierto punto sí, pero son bastante independientes realmente. Claro, y cada uno puede escalar por su cuenta, en función de las necesidades. En teoría sí, de hecho su trabajo lo hacen por su cuenta, pero realmente como toda la entrada de trabajo viene siempre a través del Smart UI, siempre dependen de que alguien desde fuera pues desencadene algo. Sí es cierto que el Application Service puede desencadenar acciones por su cuenta. Por ejemplo, hay pedidos, o más bien hay clientes, que los pedidos no los liberan simplemente porque ha llegado el camión a la puerta. Entonces, al final, si lo que llega es el camión a la puerta y hay que empezar a servirlo, pues le das a un botón, oye, este pedido, empieza a sacarme la mercancía. Hay clientes que lo que prefieren es, mira, el camión yo sé que va a llegar a las 11 y a las 11 es cargarlo, ya no quiero que espere. Entonces, el Application Service tiene eso en cuenta y, bueno, pues en función de la carga que tenga, la carga del camión, no la carga de trabajo, desencadena ya el empezar a sacar contenedores, pues si tiene que estar a las 11, pues dependiendo de los contenedores que seas, empiezo a las 10:30 o a las 10. Pero digamos, esos son la excepción. Los eventos que desencadena el Application Service suelen ser la excepción. Nos dirige más lo que decida el usuario. Gracias. Oye, ¿y no os habéis planteado a lo mejor todavía particionar un poco más ese Application Server que es el que tiene la mayor carga de trabajo? Hay que particionarlo, efectivamente. El problema es que venimos de una arquitectura en la que era un poco monolítica y, digamos, todo el proceso lo hacía ese proceso, multihilo, pero todo en el mismo proceso. Ahora lo que estamos valorando es separarlo en procesos distintos, que por un lado haya, bueno, no sé cómo llamarle, pero sería algo así como gestión de entradas, que se encargue de todo el material que llega al almacén, otro que se encargue gestión de salidas, que puede ser desde pedidos hasta inventarios, pero todavía no estamos en ese punto. Ahora mismo lo que hacemos son hilos, que cada hilo hace una cosa distinta, pero no se separan en procesos distintos. Entonces, al final tú tienes dos Application Service, que los dos están procesando pedidos de entrada, pedidos de salida,
inventarios, se reparten el trabajo, pero todo el trabajo. Y efectivamente, no siempre hace falta repartirse todo el trabajo. A veces lo que te está provocando carga es solo que estás sirviendo pedidos, no te está llegando mercancía. Sería más eficiente, efectivamente, separarlo y solo escalar el servir pedidos. Pero todavía no lo tenemos implementado. Claro, la idea es que se viene de una arquitectura muy monolítica y entonces cuesta trabajo ir poco a poco particionándola, ¿no? Claro. Hay que ir poco a poco. Esto al final es un poco, viene de la historia antigua. Aquí, cuando os comentaba esta aplicación, cuando estábamos en este punto, estamos hablando hace casi 20, 30 años, básicamente eran distintos programas. Teníamos un programa que recibía la mercancía y la metía en la base de datos o en el almacén. Otro programa distinto era el que se encargaba de sacar esa mercancía. Estaba como todo muy separado, ¿no? Bueno, sí, aquí ya empezamos con la 2013. Aquí es donde se puso todo en un bloque. Y en realidad tenías una aplicación muy sencilla que era la interfaz de usuario. Lo podías instalar en cualquier sitio, le decías que la base de datos estaba allí, en la base de datos del servidor, y a partir de ahí ya trabajabas todo lo hacía el servidor. ¿Y qué había en el servidor? En el servidor había literalmente un servicio que lo hacía todo. Claro, en aquel momento funcionaba muy bien y nos resultaba muy cómodo porque los datos estaban en la base de datos, el programa era solo un programa y todo lo que era hacer un cambio, actualizaciones, lo que fuese, era parar el programa y volver a arrancarlo, no tenía mucho más miga. Con el paso del tiempo, pues bueno, ya llegamos aquí, ya empezamos a hacer algunos cambios con las máquinas virtuales y aquí en Kubernetes hemos heredado esa arquitectura. La estamos cambiando, pero lógicamente nos lleva un tiempo. Efectivamente se está trabajando en eso, en separarlo, porque no tiene sentido escalar todos los procesos cuando en realidad solo es uno el que está sobrecargado. Se reparten el trabajo porque van por hilos separados, pero estás haciendo un poco de desperdicio, eso es cierto. Gracias. ¿Alguna cosa? Bueno, aquí ya es un poco el cómo estamos implementando la resiliencia de los clientes. Yo aquí he dibujado solo 2 Kubernetes, uno para Europa, otro para Estados Unidos. En realidad en Europa tenemos varios. Tenemos el de producción, por llamarlo de alguna manera, que es donde están, en general tenemos varios clientes por clúster, salvo casos muy particulares que quisieron su propio Kubernetes. Bueno, ellos deciden, ellos pagan, ¿no? Pero en general en un mismo Kubernetes tenemos varios clientes. Y la resiliencia la conseguimos teniendo el de producción, trabajando, y de forma asíncrona lo copiamos en otro Kubernetes que está parado, o prácticamente parado, por si acaso pasa. Bueno, esto lo que tenemos es un Kubernetes en una región geográfica, Dublín, París, la que corresponda, y lo replicamos en otra. Dentro de cada región ya está separado entre varios servidores. Entre varios data centers, de tal manera que si tú tienes 3 máquinas y se te cae una, sigues trabajando con las otras 2. Pero bueno, llegando al caso extremo, tal como estamos ahora con Ucrania y tal, por ejemplo, si desaparece del mapa Dublín, desaparece todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues replicando todo eso en otro Kubernetes totalmente igual, pero parado en Alemania, por ejemplo. Razonablemente separado geográficamente. De momento el cambio entre uno y otro es manual, nos lleva un tiempo bastante grande, pero bueno, de momento lo estamos haciendo así. ¿Qué es lo que conseguimos? Que el cliente no vaya a parar nunca mucho tiempo, pero la parada la tenemos. Lo que estamos intentando investigar, y todavía no lo estamos consiguiendo bien, es que no queremos tener varios Kubernetes repartidos por el mundo. Queremos tener uno repartido de todo el mundo, de tal manera que si en un momento dado se cae parte o toda Europa, los clientes de Europa no se paren, sino que automáticamente salen pues, a África, a Estados Unidos. Lógicamente el rendimiento no será igual, hay que saltar el charco y el charco lleva su tiempo, pero al menos no paran. Eso de momento todavía no lo hemos conseguido. Podríamos hacerlo un poco con lo que comentábamos antes. Tenemos un Kubernetes en Francia y otro lo montamos a Estados Unidos. Pero a día de hoy estaríamos en las mismas. Hay que pararlo todo, volver a arrancarlo. No hay una migración en vivo del trabajo. Eso es lo que estamos trabajando. De momento no lo hemos conseguido, principalmente porque
la solución que nos están ofreciendo es federados, Kubernetes federados, y no es exactamente lo que queremos. Perdona, ¿qué estáis con? No sé si lo puedes decir, ¿estáis con AWS o con Azure? Principalmente con Azure. Estáis con Azure. Estamos haciendo algún experimento con Oracle, con la nube de Oracle, pero en producción solo con Azure. No, yo es que conozco más bien AWS y, bueno, conozco que hay un plano de control, pero no sabía, por ejemplo, que pudieras tener un plano de control repartido regionalmente. No se recomienda. No se recomienda claro. Por lo siguiente. En el plano de control está la base de datos de control, etcd. Y la latencia entre los nodos puede afectar mucho a la etcd. Entonces, claro, si la latencia es muy pequeña y normalmente lo consigues teniéndolos geográficamente cerca, no tienes ningún problema. Oye, se cae un nodo, trabajas con el otro, fin. Sin embargo, si la tienes lejos, no lejos geográficamente, sino con mucha latencia entre medios, se pueden actualizar objetos en un nodo de control, pero no en el otro. Y empiezas a tener incongruencias. Es el mayor problema que tenemos ahora mismo con separar el nodo de control, o sea, separar geográficamente los nodos de control. A día de hoy podemos poner los nodos de control en Europa y gestionar máquinas en Estados Unidos. No hay problema, pero seguimos estando en Europa. Es lo que queremos evitar. ¿Los nodos de control los gestionáis vosotros o es un servicio, digamos? Es plataforma. No los gestionamos. No los gestionáis. Decidimos el número, decidimos el reparto, digamos, dentro de las zonas de disponibilidad, pero los gestionan todos ellos. No tenemos acceso físico a lo que sería el sistema operativo, si es eso a lo que te refieres. Tenemos solo acceso a lo que es la capa de Kubernetes. Por debajo sabemos que son Linux, sabemos la versión de Linux, etcétera, pero no sabemos, o más bien no tenemos acceso para poder hacer cambios directamente nosotros. Por ejemplo, en AWS, cuando decides un clúster gestionado, nada, te dan un plano de control y tú no puedes hacer nada. O sea, lo único que puedes hacer es trabajar en tus pods, ¿no? Pero el plano de control te lo dan ellos. O sea, es un poco la Aquí sí, en Azure sí que te dan cierto control. Cierto control, ya, pero hasta cierto punto. No tienes el mismo control que tenemos, por ejemplo, en la oficina. En la oficina tenemos otro montado y ahí, claro, ya podemos entrar todo. Ahí lo controlas tú todo. Claro. Allí, pues efectivamente, si hay que tocar algo porque queremos, vamos a decir, tunear el propio Kubernetes, pues sí que podemos meter mano y hacer los cambios que sean necesarios. Pero en la nube normalmente no nos dan acceso a tan bajo nivel. Podemos hacer muchas cosas, pero hasta un cierto punto. Lo que es tocar el sistema operativo, por lo menos en Azure no nos dan. En Oracle tampoco. AWS, por ejemplo, no lo hemos probado y Google tampoco lo hemos probado. Gracias. Claro. Bueno, pues prácticamente es eso todo lo que llevaba. No sé si tenéis... Redundando en la pregunta esta de Javier, ¿los pods también los pretendéis repartir por todo el mundo con esta misma política? No exactamente, o no indiscriminadamente. Lo digo porque podría ocurrir que clientes de la misma zona se deriven a pods de... Es que es parte del problema que tenemos. Y vean calidad de servicio un poco diferente. Esa parte la tenemos controlada ya, ¿vale? Pero sí es cierto que tenemos otro caso de uso que es justo ese, lo que queremos. Hay clientes que están en Francia. Lógicamente no nos interesa que se vaya a servidores de Estados Unidos, no porque sea Estados Unidos, sino por el charco que hay en medio. Tenemos forma de controlar que eso se quede siempre en Francia. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos clientes que tienen almacenes en Francia y en Estados Unidos. Y ahí ya tenemos un pequeño problema. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que la gestión del almacén, o sea, siendo todo un conjunto, siendo todo, sin meterme en detalles, el mismo almacén, para nosotros, sí es cierto que los datos de Francia estén en Francia y los datos de Estados Unidos estén en Estados Unidos. Y lo que sí queremos también es que si algo falla en Francia, poder saltar a Estados Unidos. No es lo ideal, pero al menos siguen trabajando. Y a la inversa. Pero siempre teniendo ese detalle, porque además con el tema de la protección de datos tenemos bastantes limitaciones. No se puede saltar a Estados Unidos solo porque es el mismo cliente. Tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una serie de historias. Entonces, ahora mismo estamos atascados un poco en lo que es de Francia, lo que es de Estados Unidos, es de Estados Unidos. Y bueno, ya veremos si tienes que saltar o no. Eso será ya, cuando lleguemos a ese punto, algo legal. Pero sí que
la gente que está trabajando en Francia no tenga que cruzar todo el Atlántico para entrar a la aplicación, ni a la inversa, que los datos no estén viajando de un lado a otro innecesariamente. Al final lo que queréis es mejorar la continuidad para no tener una parada brusca, sino una parada degradada. Esa parte, por suerte, ya la tenemos prácticamente resuelta en prácticamente todos los escenarios, y lo que nos queda es que cuando algo falla brutalmente, que de momento no ha ocurrido y esperamos que no ocurra. La continuidad dura. Claro, efectivamente. Si algo falla y ya no es un ordenador el que se te cae, sino que es, entre comillas, un país, puedas saltar. Y bueno, hombre, ahora mismo la parada que estamos hablando es, siendo generosos, entre 3 y 4 horas. Un almacén parado una mañana es un problema, ¿no? Imaginaros Amazon en toda la mañana sin servir nada desde Madrid. Entonces, lo que queremos es que o no haya parada o esa parada sea razonable. Y razonable normalmente estamos hablando pues 10 minutos, media hora, no más. Garantizar la continuidad del negocio, que se dice. Exactamente. Entonces, ahora mismo sí que tenemos resuelto, pues eso, oye, se caen 2 de los 3 servidores que tienes, no pasa nada, sí que vas a notar un poco de que vas más apretado, pero da igual, se despanden otros 3 servidores y sustituyes a los que te han caído. Pero si se te cae todo un país, que repito, hasta fecha no se nos ha ocurrido, pero bueno, ahí está la posibilidad. Ahí, en la continuidad es donde suelen estar los mayores problemas, precisamente porque por no ser previstos. Exactamente. Y luego, pues ahora mismo, tal como lo tenemos montado, al final dependemos de dónde hemos montado al cliente, si en Europa o en Estados Unidos. Entonces, si, como hay el caso ya, tenemos un cliente con un almacén en Francia y otro en Tennessee, ahora mismo lo que está haciendo el de Tennessee es saltar el charco cada vez que quiere hacer algo. No les va mal, porque Internet, pues bueno, entre comillas es transparente a eso. Pero en las métricas que tenemos sí que vemos mucha diferencia en lo que espera los de Francia para ver los resultados en pantalla y lo que están esperando los de Estados Unidos. Que el cliente no se queje, bueno, pues no se queja porque los de Francia, al revés, los de Estados Unidos no han viajado a Francia, pero el día que viajen y vean la diferencia de tiempo, dirán, oye, yo estoy aquí 5 segundos esperando por algo que este hombre tiene inmediato. Se quejarán. Eso es lo que estamos intentando resolver ahora. Muy interesante, gracias. Una última cosa sobre el escalado horizontal, ¿lo dejáis totalmente automático? O sea, ¿es el clúster el que escala horizontalmente los nodos? Sí. Si el clúster lo necesita, escala, y cuando deja de necesitarlo... Por partes. El horizontal son los POD. Los POD lo tenemos automático. Automático, sí. Él tiene unas métricas. Cuando empieza a ver que el nodo, la media de los nodos en los que se está trabajando de RAM, el consumo de RAM, empieza a bajar demasiado, o sea, la memoria libre, perdón, automáticamente generamos otro POD. Sí. Y por norma lo generamos en otra máquina, aunque podría pasar que ocurra en la misma. Sí. Si ocurre en la misma porque no tiene máquinas más desahogadas, es cuando ya lanzamos el escalado vertical. Y el vertical lo tenemos limitado de momento. Sí. Por defecto partimos de 3 nodos siempre. Sí. Salvo casos excepcionales, no bajamos de 3 nodos por cliente, no porque la carga de trabajo no nos lo permita, sino porque si lo bajamos, por ejemplo, a 1, porque no hay trabajo, porque es de noche y no están trabajando, y ese nodo cae, lo paramos. Entonces, nunca bajamos de 3 nodos, cada uno en un sitio distinto. No nos hablas de máquinas virtuales, ¿no? Máquinas virtuales. Nodos de trabajo, efectivamente. Sí, sí. Y lo que sí tenemos limitado es el escalado vertical hasta un cierto punto. Sí. Al final tú, cuantas más máquinas pones, más dinero hay que poner encima de la mesa también. Claro, sí, entonces, automáticamente escalamos hasta 9. Sí. Si llegamos a 6, ya salta la alarma para avisar al cliente y decir, oye, te estás pasando en consumos, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé si es porque estáis haciendo algo que se sale de la norma o porque hay alguna otra cosa. Sí. De tal manera que el cliente sigue trabajando perfectamente hasta los 9 nodos. Y a los 9 nodos decimos, oye, a partir de aquí ya es manual, tú me confirmas que estás dispuesto a asumir los gastos y subimos lo que te haga falta. ¿Quieres 20? Te ponemos 20, pero ya de forma manual. Vale. Es una forma de contener, porque si no, sí es cierto que puedes escalar automáticamente hasta 100, pero claro, ahí los costes se van bastante de mano. Claro. No, está claro. Muy bien, muchas gracias.